Vamos a estudiar el tema, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Si tienes una Biblia a mano, abre tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Este capítulo se titula Dones Espirituales. Todo comienza a funcionar cuando el Espíritu Santo, amén, comienza a fluir y el Espíritu Santo comienza a hacer el trabajo. Todas las demás cosas comienzan a funcionar. Va a funcionar la iglesia, va a funcionar el ministerio, va a funcionar el liderazgo, va a funcionar cualquier responsabilidad que tú como creyente tenga en el Señor y en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo, Abba Sohaba, comience a funcionar, comience, amén, a producir ese fervor espiritual. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son las diferentes manifestaciones espirituales. Y no me refiero específicamente a lo que establece Marcos capítulo 16, verso 17, cuando dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son las señales que van a seguir a los creyentes. Ahora, ¿cómo vamos a buscar los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo se buscan? Se buscan mediante la consagración, mediante la comunión del Espíritu. Entonces, ¿para quiénes son los dones del Espíritu Santo? ¿Para Pablo y Pedro? ¿Para los apóstoles que ya pasaron? No. Los dones del Espíritu Santo son para cada creyente que anhela esos dones y que lo busca. Porque esos dones no están ahí para que estén escritos en la Biblia. Los dones del Espíritu Santo se manifiestan y cada creyente debe procurar anhelarlo y buscarlo. Los 9 dones del Espíritu Santo. Y lo voy a hablar y se lo voy a detallar uno por uno. Diga conmigo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades. Número 5, don de hacer milagros. 6, el don de profecía. 7, los dones de discernimiento de espíritu, o el don de discernimiento de espíritu, que es el número 7. Y número 8, diversos géneros de lengua. Vamos a hablar de esa diversidad de géneros de lengua. Y número 9, la interpretación de las lenguas espirituales. Los dones del Espíritu Santo son los que van a producir, una iglesia de impacto, una iglesia que traiga gloria a la comunidad donde está. Es el Espíritu Santo, a través de sus dones, que va a producir un ministerio de gloria y de impacto para el mundo, para las naciones y para tu comunidad. Aleluya. Y de ahí es que escribí algo referente a la importancia de los dones espirituales. ¿Cuál es la importancia de los dones del Espíritu Santo? Escribí lo siguiente: los dones son importantes porque son los que provocan la dinámica espiritual de la iglesia. Provocan una dinámica espiritual en la iglesia. Una iglesia que opera mediante las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Será una iglesia que va a impactar
su comunidad. Será una iglesia que va a impactar al mundo, a las naciones, porque el Espíritu Santo lo va a hacer. Yo creo que la iglesia necesita operar mediante la dinámica de los dones del Espíritu Santo. 8, 9 y 10 de 1 de Corintios 12 están los 9 dones del Espíritu Santo. Yo quiero que te lo aprenda de memoria para que vaya al altar, en ayuno, en oración, apartado con Dios, separado con Dios y el Espíritu Santo. Y tú le digas: Espíritu de Dios, no quiero ser un creyente, aleluya, que pase por el mundo y por la tierra sin participar de esa bendición espiritual, de yo poder, amén, vivir una vida en los dones del Espíritu Santo. Y ya lo repito otra vez, existen 9 dones del Espíritu Santo. Primero, el don de palabra de sabiduría. Este don de palabra de sabiduría es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. El que tiene palabra de sabiduría hace unas declaraciones por medio del Espíritu Santo. Y como tiene palabra de sabiduría, habla mediante una sapiencia espiritual. El don número 2 es palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Qué es este don? ¿Cómo se define este don? Palabra de ciencia. Este don es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela el conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. El que tiene este don puede discernir por la palabra de ciencia, declararte a ti lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, porque el Espíritu Santo se lo reveló y te lo declara como una palabra de ciencia. Vámonos con el don número 3, el don de fe. Este es un don para ver cosas extraordinarias, para creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, que deja a los naturales con los ojos abiertos. ¿Y qué pasó? No, nada, que él tiene el don de fe, y como tiene el don de fe, tiene la capacidad para creer que Dios va a hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. El don de fe es una manifestación sobrenatural, amén, extraordinaria, de cosas, de señales y milagros que Dios hace cuando alguien tiene ese don de fe. Padre mío. Número 4, don de sanidades. Los dones de sanidades son dones que se le da a la iglesia para restaurar la salud física por medio de lo sobrenatural. Mateo capítulo 4, verso 23 hasta el 25, dice que la gente iba donde Jesús, paralítico, ciego, enfermo, leproso, endemoniado, atado, pero Cristo lo sanaba y lo libertaba. Sin importar cuál fuera la cadena, se rompía. Sin importar la enfermedad, se curaba. ¿Sabe por qué? Porque Cristo operaba en su ministerio con esta dinámica del don número 4 que habla Pablo, y es el don de sanidad o dones de sanidades. Vamos a ver el número 5, don de hacer milagros. Este don son actos de un poder sobrenatural que altera el curso normal de la naturaleza. Este don incluye actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y contra todo espíritu malvado. Oiga bien, el don de hacer milagros es un don que te capacita para ver cosas extraordinarias, para declarar y hacer declaraciones extraordinarias,
un don de liberación sobre el reino de las tinieblas, para atar, para encarcelar los demonios, para declarar liberación sobre los cautivos. ¿Alguien dice amén? Vámonos para el don número 6, el don de profecía. El don de profecía es una revelación impulsada por medio del Espíritu Santo para traer una revelación de Dios a la iglesia o a ti en particular. Ninguna profecía puede estar divorciada o aislada o fuera de lo que establece el libro de revelación, la palabra de Dios. Toda profecía que no tenga coinonía o que no encaje con los principios fundamentales de nuestra regla de fe y conducta, la Biblia, esa profecía queda fuera. Diga conmigo, queda fuera. Porque ninguna profecía que traiga algún profeta de Dios puede estar desencajada de la palabra de Dios. Tiene que tener coherencia con lo que ya dice la Biblia. Dios nunca se contradice. Si Dios estableció su palabra profética y Él quiere revelar algo y traernos una profecía, esa profecía no puede venir como una contraproducencia a lo que ya el mismo Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Lo que estoy diciendo, que toda profecía tiene que ser filtrada, tiene que ser colada y sedaciada por medio de la palabra de Dios. Amén. Vámonos con el don de discernimiento de espíritu. Don de discernimiento de espíritu. El número 7. El Espíritu Santo faculta al creyente para que pueda discernir y pueda juzgar debidamente una profecía y distinguir si el mensaje viene de Dios o viene motivado por los demonios. Hello. ¿Y qué es esto? ¿Alguien lo entendió? Diga conmigo, discernimiento de espíritu. El que no tiene discernimiento de espíritu, fácilmente un demonio comienza a hablar, comienza a profetizar y comienza a decir. Y si usted no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, usted va a fracasar. Don de discernimiento te permite ver las cosas que otros no ven. Necesitamos en la iglesia el don de discernimiento para discernir si una profecía viene de Dios o viene de Satanás. Vámonos para el don número 8. El don de diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua. Vamos a hablar de este don. Hay dos tipos de lengua que el apóstol Pablo habla, amén, las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Las lenguas humanas se encuentran en Hechos 2, capítulo 2, versículos 4 al 6. Capítulo 2, versículos 4 al 6, habla de las lenguas humanas. La Biblia dice que cuando Pedro y los apóstoles estaban en el aposento alto, vinieron naciones de todos los lugares, que cuando ellos comenzaron a hablar las lenguas, dice que aquellas naciones, aquellas personas naturales de esas naciones, escucharon hablar a Pedro en su propio idioma que ellos conocían, se sorprendieron, se maravillaron y dijeron, le hemos escuchado hablar en nuestras propias lenguas. Eran lenguas humanas. El Espíritu Santo nos capacita para hablar esas lenguas humanas. ¿Alguien va a decir gloria a Dios? También, ahí habla también de la lengua angélica. Es una lengua angélica. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13:1, 13:1 de 1 Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, especifica Pablo de dos tipos de lengua, lenguas humanas y lenguas angélicas. Esas lenguas angélicas son lenguas que nos capacitan
para hablar directamente con Dios. Pablo dice, pues como hemos de pedir, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. A eso le llamamos lenguas angelicales. Bendito el Señor, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios. Se refiere a la lengua angelical, habla a Dios, y por el Espíritu habla los misterios de Dios. Y por último, el don número 9, amén, es el don de interpretación de las lenguas. El don de la lengua, de la interpretación. Mediante este don, el Espíritu faculta al creyente para comprender y entender y comunicar el significado de un mensaje en lengua. Alguien comenzó a hablar lengua en la iglesia y usted que tiene el don para interpretar lo que él está diciendo, entonces usted tiene la palabra. Así dice Dios, por el Espíritu. Él habla por esta lengua que está hablando. Él dice esto, esto y esto. Y ahí es que usted ve que hay gente que están hablando en lengua y otro está interpretando. Este don casi, esta dinámica, la iglesia no ha compenetrado profundamente en este don del Espíritu Santo. Pero está ahí, es bíblico. El que habla en lengua, amén, pide en oración, dice Pablo, poder interpretarla. Usted le pide a Dios, Señor, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Ayúdame a interpretar la lengua del Espíritu Santo. Dame ese don de la interpretación para yo también, para yo también poder entenderlo y revelar lo que tú quieres, lo que tú dices al pueblo. Qué maravilloso cuando una iglesia opera en los 9 dones del Espíritu Santo. Diga conmigo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, el don de hacer milagros, don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, don, amén, de diversos géneros de lenguas y el don de la interpretación de las lenguas. Los 9 dones del Espíritu Santo. Se lo dejo por tarea. No solo se lo aprenda, conózcalo y dígale, Dios, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero esos dones en mi vida. Quiero que tú, Dios, me dé los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que se moviliza, que opera, que se dinamiza por los dones del Espíritu Santo. Un ministerio, un liderazgo que opere en el don del Espíritu Santo será un ministerio, será un liderazgo, será un hombre, una mujer que va a impactar va a impactar su comunidad, su iglesia, va a impactar al mundo, va a impactar a las naciones. Vengo hoy a declararte que estos dones no solo fueron para los apóstoles, para Pablo, para Pedro y los demás. Estos dones también están vigentes. Vamos a procurarlo, vamos a anhelarlo, pero vamos a buscarlo.